Shalom, amados hermanos, este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas de la Torá. Después de haber estado varias semanas fuera por razones de la salud, estamos de regreso para compartir las escrituras, la Torá con todos aquellos que nos ven por este medio. Esta semana vamos a estudiar una parashá que en el contexto podemos ver un lenguaje de reino, un lenguaje de restauración, un lenguaje de resurrección en la parashá que nos toca en esta semana. Y es importante recordar que la escritura, cuando el Eterno se la da la Torá, los 4 libros y el 5.º libro escribe Moshe, de lo que ya el Eterno le había dado, tenemos que entender el concepto de lo que era el antiguo Oriente o el antiguo mundo, de cómo ellos creían, cuáles eran las cuales ellos llevaban a cabo este sacrificio, para entonces reconocer la diferencia de cómo nuestro Elohim, nuestro Yod-Heh-Vah-Heh, trabaja en contra de lo que esas civilizaciones de los antiguos, como los hititas, los sumerios, los egipcios, que vamos a hablar en esta parashá. Y esta parashá, esta porción, pues, es bien importante para nosotros porque también nos va a hablar de lo que está sucediendo en estos días, cuando se habla del reino del Eterno. ¿Okay? Esta semana nos toca hablar de Parashá Miketz, que significa al cabo de. Vamos a estar en el libro del libro de Bereshit, en el capítulo 41, versículo 1 al capítulo 44, versículo 17. La Haftorah la vamos a leer de Primera de Reyes 3.15 y 4.1. Y en el Brit Hadashah, o en las escrituras apostólicas, o en el pacto renovado, vamos a estar en el capítulo 13, versículo 1 y el 14, 31. Y quisiera enseñar esta porción bajo el tema de la fosa al palacio. ¿Ok? De la fosa al palacio. Porque esta parashá, como dije al principio, tiene que ver con un lenguaje del reino que el Eterno va a establecer en los tiempos venideros, con su hijo Yeshua el Mashiach, que reinará en el milenio. Y es una enseñanza este acontecimiento, porque sabemos que José es un prototipo de Yeshua, y lo vemos durante toda la escritura, y la parashá anteriormente de la semana pasada nos hablaba del paralelismo que había entre Yeshua y José. Y vamos a ver, una vez que comencemos la escritura, les voy a señalar cómo nosotros somos partícipes de este evento, de que José es echado al foso por sus hermanos. Si sabemos bien la parashá anterior, Vayeshe, estaba hablando de que los hermanos de José se habían movido de Shechem a Dotán, y vemos que Dotán significaba ya estaba fuera de los límites que ellos debían ir, porque allá había mucha perdición. Estamos hablando del reino del norte, después en el tiempo de Salomón. Y podemos ver entonces que como José o Joseph, él tenía un amor incondicional, y por eso era que siempre le llevaba las noticias a su papá de que sus hermanos iban caminando y andando en contra de lo que había sido establecido por el Eterno. Los mandamientos que ellos debían seguir para que fuesen ese pueblo, esa nación que todas otras naciones pudieran emular. Y José, por ende, pues por el celo que él tenía, le iba y le contaba a su papá, y sabemos entonces los resultados. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 41, versículo 1, y dice: y aconteció que al final de 2 años. Aquí vemos que José tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total, y vemos que pues
primero fue pues por la esposa de Potifar y vemos que lo que había sucedido y entonces es enviado a la cárcel. Pero entonces esto también alude a que el Mesías Ben Joseph tenía que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel. Son 12 años, 12 tribus de Israel. Los 2 años también nos hablan y hacen alusión a la resurrección del Mesías, que después de 2 días o 2000 años, como lo dice el libro Osea, capítulo 6, versículo 2, que dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y esto vemos la comparación de José con el Mashiach. ¿Okay? También los dos días hablan incluso del resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no haber existido, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de José. Por eso estaba mencionando al principio que nosotros, esas 10 tribus perdidas, podemos estar todos nosotros. Algunos pueden ser de la tribu de Judá o la tribu de Benjamín, o puede ser de la tribu de Leví, pero de las otras 10, entonces muchos de nosotros podemos ser parte de ese reino y por eso estamos hablando de que hay un resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de Joseph, porque estamos regresando al conocimiento de la Torá y estamos caminando hacia ese reino. Tenemos que acordarnos que toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos habla de reino, nos habla de exilio, de retorno, resurgimiento y por ende esta parashá, como dije al principio, nos da mucha enseñanza y nos señala en cuanto a lo que nosotros vamos a ir estamos experimentando y vamos a experimentar cuando el reino del Eterno sea cercano, cuando Yeshua venga a reinar por 1000 años, entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura. También como Joseph fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años para volver a tomar su lugar dentro de Israel. Y nuevamente eso habla de nosotros. Dentro de 2000 años, no sabemos el conteo exacto, no sabemos si 2000 años han pasado. En el calendario gregoriano, pues sí ya hemos pasado esos 2000 años, pero en el calendario del Eterno, es el que tenemos que fijarnos, ese es el calendario que tenemos que tener en cuenta. Cuando celebramos las fiestas del Eterno, tenemos que dejarnos llevar por su calendario, ¿ok? Y vemos que al final de esos 2000 años, nosotros vamos a ser restaurados y entraremos entonces ¿a dónde? Al reino milenial con el Mashiach Yeshua. So, esta parashá tiene todo el contexto tiene que ver con nosotros también regresando a ese reino. Nosotros hoy mismo estamos en la diáspora, estamos en el exilio y pronto vamos a regresar a nuestro reino que va a ser el reino de Israel. El 41:14 de Bereshit dice, entonces Faraón mandó a llamar a Joseph y lo sacaron a prisa del calabozo y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón. Aquí estamos viendo que ya Joseph había hablado sobre los sueños que tuvo el copero y que había tenido el panadero, pero fue en la cárcel. Y aquí pues ya vemos que el copero pues parece que se acordó porque él le había dicho Joseph le había dicho, acuérdate cuando llegues a ser nuevamente el copero de Faraón. Pero pasaron 2 años desde ese entonces y vemos que el sueño que había tenido José sobre el panadero y el copero se llevaron a cabo tal y como Joseph lo había contado. Aquí vemos que la palabra hebrea que fue traducido como calabozo es bar, que significa hoyo o pozo. Es la misma palabra que se encuentra en Génesis 37:24, el pozo o el hoyo o la fosa. Como ya hemos dicho anteriormente, esto nos habla de la muerte del Mesías, tanto por el pueblo de Israel como por el pueblo gentil. ¿Okay? El pueblo gentil y el pueblo de Israel fue el que llevaron a Yeshua a la muerte. Y vemos que eso es lo que estaba sucediendo con Joseph. La palabra dice, y lo sacaron. Cuando está hablando de lo sacaron,
está hablando de la resurrección. Él no tenía vida cuando estaba en la cárcel, pero ahora él sale como un hombre como Yeshua, que fue resucitado. Entonces aquí hablaba de resurrección. Le estoy mencionando los diferentes lenguajes que se usa en la escritura para poder entenderlo en el día de hoy. Si no entendemos este lenguaje, no vamos a entender la escritura, y lo que vamos a hacer a pensar que, como decíamos antes, Dios me habló y yo creo que esto es lo que significa, esta palabra yo creo que esto me aplica a mí. Y entonces lo que llegábamos a conjeturas que no estaban en el contexto de la escritura y en la palabra del Eterno. Por eso es que tenemos que estudiar la escritura en su contexto. Pero no solo las escrituras, tenemos que buscar información y hacer research, búsqueda en cómo los antiguos, esas civilizaciones que mencioné al principio, cómo ellos trabajaban. Porque entonces el Eterno usa eso para trabajar con el pueblo de Israel, pero a lo contrario de como ellos lo hacían. Por eso el Eterno decía, vayan a las naciones, pero no se asemejen a las naciones. No adquieran las costumbres de las naciones. No adquieran las culturas de las naciones, las tradiciones. Y así por ende, el pueblo de Israel, vemos que siempre que se iba a regresar a su tierra, pues adquirían muchas tradiciones, muchas culturas, muchas diríamos, falsas enseñanzas, y por ende tenían que ser nuevamente exiliados. ¿Ok? Y solo por eso vemos que habla del Mesías. ¿Ok? El Mesías no salió de la muerte mediante su propia fuerza, sino que fue resucitado por su Padre. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 24, que dice, a quien Elián resucitó, Elohim, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. También en Hechos capítulo 2, versículo 32 nos dice, a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y vemos entonces que de la misma manera que sacaron a José de ese calabozo, de ese lugar donde estaba, así Yeshua fue levantado y sacado de la tumba, de la muerte, porque el Eterno fue el que lo resucita. Él lo sacó. Yeshua no se sacó, José no se podía sacar. Entonces vemos que a Faraón manda a buscar a José y lo saca, y el Eterno entonces envía por su hijo Yeshua y a él lo saca y lo levanta de la muerte. Nuevamente, un lenguaje de resurrección y de restauración. El capítulo 41, versículo 25 dice, entonces Joseph dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Elohim ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Vemos que aunque Faraón tuvo dos sueños, los sueños eran su significado, el contenido, lo que el Eterno estaba enviando un mensaje a Faraón por medio de ese sueño, para que entonces su siervo lo pudiera descifrar, y Faraón entonces pudiera reconocer lo que estaba sucediendo. Pero todo esto sabemos claramente que era para que el Eterno se glorificara por medio de Joseph. Eso fue todo. Le dio los sueños a Faraón, usó a su siervo, que como dije anteriormente, José era un hombre que caminaba en rectitud, en obediencia total, y vemos que él es usado. Él fue vendido por sus hermanos, fue él echado en la fosa, lo sacaron ellos, lo vendieron, lo hacen esclavo. ¿Ok? Qué interesante que nosotros antes éramos esclavos de las religiones, éramos esclavos de las tradiciones, de las culturas, éramos esclavos de las supersticiones, y el Eterno, cuando nos llama a su Torá, para nosotros entender cómo Él trabaja y cómo Él quiere levantar un reino puro, gente de obediencia, vemos que Él hace lo mismo que está haciendo con
con Joseph. Y le debemos dar gracias al Eterno que nosotros pudimos escuchar esa voz y rápidamente que escuchamos la voz, pudimos ser obedientes y caminar en esa obediencia. Y vemos que el sueño eran dos sueños, pero los sueños de Faraón, como dice la palabra, son uno, dijo José. Durante la vida de Faraón, estaba hablando, esto es lo que iba a pasar sobre la vida de Faraón. Una vez que José le descifrara los sueños, era durante la vida de Faraón que iba a pasar ese evento de que ahora más adelante vamos a hablar de los sueños. El 41:28 dice, esto es lo que he dicho a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer en los últimos tiempos. ¿En los últimos tiempos de quién? En los últimos tiempos que Faraón iba a vivir también. ¿Ok? En estos últimos tiempos vamos a ver que nuevamente estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos de Joseph. Nuevamente se repite la historia donde el Eterno está mostrando lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos. Capítulo 41, versículos 29 y 30, continúa leyendo de esta forma. Dice, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. Aquí estamos viendo que no solamente iba a haber 7 años de abundancia, sino que también iba a haber 7 años de hambre, no en Egipto, sino en toda la tierra. Si nosotros hemos estudiado la escritura sobre este tema, sabemos claramente que el Eterno está trabajando en este asunto, por eso es que le da estos sueños a Faraón, porque acuérdense, él tiene que traer los otros hermanos para que se unan a Joseph, para que esa reunificación nuevamente de los hermanos todos juntos comience entonces esa descendencia de las 12 tribus, esa nación que luego iban a ser en el monte Sinaí, porque Israel no fue nación hasta que no sale del exilio y se encuentra con su Eterno, con su Padre Celestial en el Sinaí, donde se le da entonces la Torá y constituye ahora una nación. Israel en Egipto no podía ser llamado nación porque no tenía tierra y no tenía una constitución y no tenía un rey que ellos merecían, un rey de ellos. Y vemos que eso pasa en el Sinaí. Ellos una vez que cruzan el mar de Caña, vemos, llegan al Sinaí y allí se constituye la nación de Israel. Ahí donde el Eterno dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Le da una constitución, los establece como reyes, por el error del becerro de oro, establece entonces a los levitas como sacerdotes, que la mente del Eterno era, y el plan del Eterno era que cada primogénito iban a ser los sacerdotes, pero vemos que el pueblo, pues, según iban pasando las cosas, entonces el Eterno tenía que poner su plan a como él quería que se llevara a cabo. Y vemos pues que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Como los 2 últimos años del cautiverio de Joseph fueron contados desde la muerte y reinstalación de los siervos, de 2 siervos de rey de Egipto. Los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección del Mesías. Vemos la similitud nuevamente. 2 años después que sacan a Joseph, que estuvo preso, empieza entonces contado la reinstalación de los 2 siervos del rey de Egipto, y los 2000 años finales también serán contados desde la muerte del Mesías. Al final de 2000 años parece que habrá 7 años de abundancia económica posiblemente en todo el mundo, y luego vendrá 7 años de tribulación. Esos son señales para estos tiempos. Hay que mirar las noticias,
a ver cómo el mundo está caminando. Vemos sí que la economía se está estableciendo en muchos países. También tenemos que seguir las noticias de Israel. Vemos como Israel ahora, muchas naciones están moviendo sus embajadas a Jerusalén, a la capital de Israel. Estamos viendo ahora que el primer ministro Netanyahu de Israel está haciendo alianza y está tratando de conectarse con líderes de países árabes. Esto nunca se había visto anteriormente. Vamos a ver de lo que sale de todas estas cosas. Hay que seguir las noticias de Israel porque Israel es el reloj que nos va a nosotros a darle entendimiento de lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo. Los últimos 7 años corresponden a la última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, en el capítulo 9, 24 al 27. Durante ese tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Mire qué interesante. Nosotros que estamos guardando los mandamientos de Elohim, a nosotros es que nos van a perseguir. Y digo a nosotros, a todos aquellos que estamos de regreso a nuestra identidad original por medio de obediencia a la Torah. Digo a nosotros porque muchas denominaciones no guardan el Shabbat, entonces no serán perseguidos, no celebran la fiesta del Eterno, no creen en un solo Elohim, sino que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una Trinidad que no es correcta y celebran fiestas paganas, fiestas que no están establecidas por el Eterno. Vemos que aquellos que guardemos los mandamientos seremos perseguidos porque tenemos el testimonio de Yeshua, como nos dice Revelaciones, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ok? Durante este tiempo habrá una gran hambre de la palabra del Eterno en la tierra de Israel, porque la gente va a coger miedo y entonces van a tratar de eliminar la palabra del Eterno para que nadie la siga escuchando, como nos dice Amós, capítulo 8, versículos 11 al 14. He aquí vienen días, declara Adonai Hashem, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre, ¿ok? Él dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Hashem. Ahora me pregunto, ¿eso no es lo que está sucediendo hoy? Claro que sí, dice, y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá, en busca de la palabra de Hashem, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. ¿De qué? De la palabra. No está hablando de sed de agua. ¿Ok? Los que juran por el pecado de Shomrón y dicen, viva tú Dios Odán y vive el camino de Beersheba. Caerán y nunca más se levantarán. Vemos entonces que los idólatras, ¿ok? No van a encontrar la palabra del Eterno porque no la buscan donde está, que es en Jerusalén. Como mencioné, a aquellos que no creen en un solo Elohim, que no obedecen los mandamientos del Eterno, las fiestas, el Shabbat, como he dicho anteriormente, esas personas no van a encontrar la palabra del Eterno porque no la buscan en el lugar correcto. La palabra va a salir de Jerusalén, ¿ok? Sino que las van a buscar en las religiones falsas del mundo, y eso lo vemos hoy. Hablamos con personas sobre el Eterno, Yeshua, y no nos hacen caso, ¿no? Eso no es su nombre. A mí me enseñaron así y así me quedo. Pero ¿quién te dijo a usted que usted no, nosotros no podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Lo importante aquí es reconocer que estábamos en un error. Y el error de seguir a hombres y doctrinas de hombres y enseñanza de hombres, teologías de hombres, que tienen mayormente más del Eterno, lo que tienen son filosofías inventadas por los hombres. Y si no somos humildes y reconocer que estábamos en un error, nunca vamos a poder encontrar la palabra correcta. ¿Okay?
Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra del Eterno en ese tiempo. Yo creo que estamos hablando de este tiempo de ahora, porque hay muchas personas. A, a- a veces usted no se imagina de todos los lugares donde personas están regresando al estudio de la Torah, que nunca sabían nada, que nunca se habían relacionado con una denominación o una iglesia, diríamos, protestante, sino que vienen directamente de no conocer nada y están llegando y están asimilando esta palabra y están reconociendo que están en el lugar correcto. Como nos dice Zacarías capítulo 8, 20 al 23. Así dice el Eterno de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar a Hashem de los ejércitos. ¿Ok? Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Hashem de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Hashem. Así dice Hashem de los ejércitos. En aquel día, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. ¿Por qué aquí dice judío? Pues aquí está señalando a la casa de Judá, que estaba compuesta de los levitas, Benjamín y Judá, que mantuvieron la Torá por todas las generaciones hasta el día de hoy. A ellos le damos gracias porque ellos se mantuvieron firmes estudiando y siendo obedientes a la Torá y hasta el día de hoy nos las trajeron. Muchos dirán, pero ellos no creen en Yeshua. Ellos van a tener su oportunidad y su tiempo cuando Yeshua venga a reinar. En los planes del Eterno, solo el Eterno es el que dirige y él dicta. Nosotros solamente necesitamos ser obedientes a su palabra, caminar en obediencia. Nosotros tenemos a Jesús o Yeshua, tenemos a Yeshua, pero no teníamos la Torá. Y ahora tenemos a Yeshua y tenemos a la Torá, y por ende estamos caminando, salimos de esa fosa caminando hacia el palacio, hacia el reino del Eterno. ¿Okay? El capítulo 41, versículo 32 dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Aquí vemos que el mismo Faraón reconoce y le hace la pregunta a todos los que estamos allí. Acuérdense que él llamó a todos sus sacerdotes, a todas sus personas que leían los sueños, a tantas personas. Y nadie pudo descifrar el sueño que había tenido Faraón, sino Joseph, porque el Eterno le había dado la revelación de ese sueño. Y por ende dice, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Podemos hallar a un hombre en este día, hombre o mujer, que el espíritu de Elohim esté en ellos. Siempre y cuando nosotros andemos en obediencia a la Torá y seguimos los mandamientos y celebramos las fiestas que fueron señaladas desde el principio por medio del Eterno, nosotros podemos decir que sí somos un hombre o una mujer en quien esté el espíritu de Elohim. Ahí es donde está la diferencia entre aquellos que estamos en obediencia a la Torá, que creemos en un solo Elohim, creemos en Yeshua, nuestro Mashiach, comparándonos con el mundo, aquellos que no creen en lo que nosotros estamos creyendo. El espíritu de Elohim está en el ungido Ben Yosef más que en ninguna otra persona. En ese momento, él tenía la plenitud del Espíritu del Eterno para descifrar el sueño que había tenido Faraón. Como único, Faraón podía confiar en Joseph, era que él le dijera el sueño correctamente. Porque si él hubiese venido a frente a Faraón y no hubiese dado el sueño y lo que significaba el sueño, lo enviaban nuevamente a la cárcel y lo ponían preso.
O quién diría lo podían matar. Porque diría, ¿por qué le dijiste el sueño al copero y al panadero, pero a mí no me puedes descifrar el sueño? Así eran los reyes de ese tiempo. Isaías 11, de 1 al 2 nos dice, brotará un retoño del tronco de Yishai, y un vástago de sus raíces dará fruto. Perdón. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Si ustedes han leído la historia de Salomón, en Salomón, cuando Salomón estaba reinando correctamente, antes de corromperse con las mujeres, todas las mujeres que tenía y los dioses que esas mujeres tenían, él tenía el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Por eso fue que el Eterno le dio sabiduría y él pudo escribir los proverbios, pudo escribir el Eclesiastés, pudo escribir varios libros de las Escrituras donde hablan de sabiduría, de cómo reinar, de cómo levantar un reino que se fortalezca y se permanezca. Y así fue que empezó Salomón. Pero vemos el final de Salomón, que se corrompe con todas esas concubinas que tenían, se puso a hacerle altares a todas esas mujeres y por ende perdió la sabiduría que el Eterno le había dado y por ende también pierde el reino, porque el reino entonces es dividido. También vemos en Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu del Eterno, del Señor el Eterno está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto está hablando de reino. Está hablando de proclamar libertad a los cautivos y liberación para entonces llevarlo a un reino que iba a establecer el Eterno. Y eso habla de los últimos tiempos también. Habla de los tiempos en los que dice que nosotros que estamos cautivos vamos a ser liberados y vamos a ser llevados al reino que el Eterno va a establecer por medio de Yeshua en la tierra. Mateo 3:16 también nos dice, después de ser sumergido, Yeshua salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio el espíritu de Elohim que descendía como una paloma y venía sobre él para darle ¿qué? Sabiduría, para darle ¿qué? Todos esos 7 espíritus que dice la palabra, que es espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, también el Yeshua los recibe. En Lucas 4:16-21 también nos dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Yeshua no iba los domingos, él iba en los Shabbat. Él fue una vez que él sale del desierto, él va directamente a esa sinagoga, ¿ok? Y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Ok? Está hablando de aquellos que andaban en tinieblas, que no estaban siendo obedientes a la Torah en ese primer siglo, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, para proclamar el año favorable del Señor, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que hay 2 reinos, este es el reino del Eterno y este es el reino de las naciones. El reino de las naciones lo que le gusta es oprimir a su pueblo, no los bendice, no le da lo que necesitan. Y por ende, el Eterno tiene que enviar a Yeshua para que nosotros recibamos esa libertad y entremos en un reino donde el Eterno es equitativo. Él bendice, Él no oprime, sino que ama. Amén. Todas esas cosas positivas que el Eterno tiene en su reino es la que nos esperan a nosotros. Y esta porción de José nos enseña mucho, porque habla de 7 años de abundancia, de 7 años de hambre. Habla de que va a venir, todos los reinos iban a ser saciados por el reino. ¿Por qué el reino de Egipto? Porque Faraón, vamos a ver más adelante, pone a Joseph como él, como si fuera Faraón.
¿Ok? Y el Eterno usa a Joseph. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Imagínense el revolú que había, porque ellos sabían, ellos decían, ¿cómo este Jesús o este Yeshua podía ser el Hijo del Hombre? Y cómo que el Espíritu, si eso lo dice Isaías, hablando del Mesías, tenemos que acordarnos que en ese tiempo a Yeshua no lo conocieron como el Mesías. Él era el Mesías, pero su gente no lo conoció como el Mesías. En Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Elohim ha enviado habla las palabras de Elohim, pues él da el Espíritu sin medida. La palabra Mesías significa ungido, ungido con aceite, e indica que el Espíritu del Eterno ha venido sobre un hombre para que pueda realizar una misión específica. Como dije, cuando viene el Espíritu como paloma y desciende sobre Yeshua, es porque está recibiendo todos esos atributos de que hablamos de sabiduría, de cómo reinar, y lo hemos mencionado ya varias veces, espíritu de consejo, inteligencia, espíritu de conocimiento, de temor al Eterno. Eso fue lo que recibió Yeshua en ese día. ¿Por qué? Porque si comparamos a Salomón, rey Salomón, que el Eterno lo puso como rey, él es el que el Eterno le da la oportunidad de establecer su casa, el templo, para que él habitara en medio de su pueblo. Salomón lo que le pide es sabiduría, y el Eterno dice, ok, te doy sabiduría, te voy a dar inteligencia, te voy a decir cómo reinar. Asimismo, Yeshua, como rey que va a ser en el futuro, recibe los mismos atributos. ¿Por qué? Porque estaba acercándose al reino. Yeshua decía, el reino está entre ustedes. Y no le entendían. Porque él estaba hablando un lenguaje de reino que ellos en ese momento no conocían. Y tenía que hablarle en parábola para poder el pueblo entender. Las parábolas mayormente hablaba con los corruptos, porque vemos en varias parábolas, está tirándole a los que regían, los líderes del templo, se estaban enriqueciendo por medio del pueblo. El 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa, este faraón diciéndole a Joseph, tú estarás sobre mi casa. El Eterno le dice a Yeshua, tú estarás sobre mi casa. ¿Ves? Vemos la similitud también. Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Yeshua dice, el que me envió a mí es mi Padre. Y yo hago lo que Él me dice que yo haga. Es lo mismo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Wow. En el trono, en el cielo, el Eterno es mayor. El único es mayor que Yeshua, es el Eterno. ¿Okay? Esta ilustración clara es una ilustración bien clara en cuanto a la relación, como dije, entre el Hijo y el Padre Celestial. El Padre le ha dado toda la autoridad para gobernar su casa. Por eso es que Yeshua viene en el milenio a reinar en la tierra, no el Eterno. El Eterno viene luego, porque dice la palabra que el Hijo le va a entregar el reino a su Padre. ¿Ok? El Padre le ha dado toda la autoridad de gobernar su casa, pero es una autoridad delegada, no suplantada. No es que él está suplantando al Eterno, sino es por ese momento. El Padre sigue siendo el mayor, como lo dice Juan 14:28. El Padre es mayor que yo, dice Yeshua. En 1 Corintios 15:27-28 dice, porque Elohim ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces el Hijo mismo se sujetará, a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todo. Eso es bien claro. Que el Eterno le dio autoridad a Yeshua por un tiempo, porque después el Padre va a ser él va a ser la autoridad máxima. ¿Okay? Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. El que no obedece a Mashiach Yeshua tampoco le hace caso al Padre.
Por eso vemos la problemática en el primer siglo de todos estos líderes religiosos, que era lo que tenían que llevar al pueblo correctamente, pero como se corrompieron y hacían las cosas en contra de lo que decía la Torá, vemos que ellos caminaban como pastores, como ovejas sin pastores. ¿Quién eran supuestamente los pastores que tenían que llevar esas ovejas? Los líderes religiosos, los que corrían el templo, los levitas. Ellos eran los que tenían que llevar a esas ovejas al lugar exacto, al correcto. Pero esas ovejas andaban iban perdidas, sin pastores. ¿Ok? Juan 3, 35 a 36 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. El capítulo 41, versículo 49 dice, Faraón dijo también a Joseph, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Como Egipto simboliza el mundo entero, el Mesías gobernará sobre este mundo. Qué interesante. Cuando Yeshua venga, él va a reinar sobre todas las naciones. No solamente por la nación de Israel, sino sobre todas las naciones. Tendrá control de todas las naciones. ¿Okay? Hebreos 2:8. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él no dejo nada que no se le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. No solamente el mundo material está sujeto al Mesías, sino todo lo invisible también, como nos dice Mateo 28:18. Y acercándose a Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha dado dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Primera de Pedro 3:22. Quien está a la diestra de Elohim, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de Yeshua a la diestra del Padre. Efesios 1:19 al 23. La eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vemos que Faraón le da la autoridad de él, se la pasa también a Joseph. En otras palabras, Joseph era como Faraón. Lo que decía Joseph era como si Faraón lo dijera. Yeshua hablaba, era como el Padre lo decía. Es lo mismo, es una comparación. Estamos hablando de un reino. Un reino trabaja a base de un rey, de un súbdito, tiene príncipe, tiene su pueblo, tiene un palacio, tiene un jardín, tiene un templo que tenían en esos tiempos las civilizaciones del antiguo mundo. Tenían todas estas cosas. Y el rey de nosotros trabaja, él tiene su hogar, tiene su templo donde él habitaba, él tiene sus súbditos, tiene los ángeles, nos tiene a nosotros también. Él quiere que ese reino, nosotros seamos parte de ese reino. El Eterno ha establecido unas directrices de cómo nosotros debemos ser, cómo podemos ser parte de ese reino. Y eso está en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras. Ahí están las directrices que el Eterno le dio a Moshe para que todo aquel fuese parte de ese reino. Tiene que seguir esas directrices. Qué interesante. Joseph no era egipcio. Joseph era israelita, era hebreo. Y entró en un reino como príncipe, como gobernador, en un reino que él no era parte de ese reino. Eso es igual que nosotros. Nosotros que no somos, o a los que no sabemos todavía si somos descendientes de una de las 12 tribus, pero si no lo somos, es lo mismo como Joseph. El Eterno nos trae, nosotros extranjeros, nos trae y nos injerta en el olivo natural que es Israel para que seamos parte de ese reino. Pero tenemos que seguir las directrices de ese reino, las órdenes, los mandamientos. ¿Okay?
41-42 dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Le puso el de sellar, en otras palabras, si José llevaba a cabo una transacción o escribía un edicto o escribía cualquier documento que fuese importante para ese reino, él usaba el sello del Faraón. ¿Ok? Lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Estamos hablando de reinado, estamos hablando de reyes, estamos hablando de gobiernos en esta parashá. El gobierno. Hay un gobierno que se llama el gobierno de las naciones de esta tierra, pero también está el gobierno del Eterno, que se llama el reino del Eterno. ¿Ok? El anillo implica autoridad para actuar en el nombre del rey. Ahora José podía sellar documentos usando el nombre del faraón, como dije anteriormente. Él recibió el nombre que estaba sobre todo nombre de ese mundo, del mundo antiguo. Lo mismo pasó con Yeshua, que recibió el nombre que es sobre todo nombre. Como José no se llamaba faraón, pero podía actuar en ese nombre y sellar en ese nombre. Así Yeshua no tiene el nombre de Yahweh en sí mismo, sino lo ha recibido del Padre para gobernar por medio de él, como nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora podemos entender estos conceptos. Ahora podemos entender estas escrituras que nos hablan de por qué es un nombre sobre todo nombre. ¿Ok? Que fue exaltado hasta lo sumo. Yeshua fue el sumo sacerdote. Él fue el que entró, él fue el sacrificio. Él entró al templo, pero del reino de los cielos. Él entró a la presencia del Padre. Y allí, una vez que el Padre lo recibe, lo sienta a la diestra, a la derecha. Yeshua Yeshua es un príncipe, él es el Hijo del Eterno. Él está al lado, a la diestra. El Eterno es como dicen en México, es el mero mero, es el más que manda. Él es el Eterno. Él es el que no tiene principio ni fin. ¿Ok? 41-43 dice, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él a Re y lo puso sobre la tierra de Egipto. Según Rashi, Afre viene de dos palabras de A, padre, y Re, de rey. Aunque la palabra A significa padre en cierto contexto, su sentido es de consejero o amigo principal. En otras palabras, Joseph se convirtió en el amigo principal de Faraón. En el 45:8, Joseph dice de sí mismo que Elohim lo ha hecho a padre del Faraón, amigo. ¿Ok? Según el rabí Yossi Ben Dumarsky, citado por Rashi, Afred está relacionado con Bir Caín, rodillas, y por lo tanto debe entenderse como una orden de doblar rodillas delante de él. Estaba aceptando la autoridad del que le puso en ese puesto el rey de Egipto. Hay una palabra que dice, y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que el Elohim es el Hijo del Eterno. ¿Ok? Fue Faraón el que ordenó al pueblo doblarse ante Joseph. No fue Joseph que lo dijo, fue Faraón. De la misma manera, el Padre ha ordenado al mundo que se inclinen ante Yeshua para así reconocer su autoridad que ha sido delegada. ¿Okay? Una vez que entra al reino de los cielos, las rodillas se doblan ante el Padre. Pero si hay adoración al Hijo como si fuera el Padre, hay confusión. El Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Por eso tenemos que entender eso claro. ¿Okay? Cuando se le dio la autoridad a Yeshua de que se pueden postrar, es porque se están postrando al Padre. Acuérdense, Yeshua no es el que nos perdona nuestros pecados. El sacrificio de él nos lleva a que nosotros, por medio de Yeshua, seamos perdonados por el Padre. ¿Okay? Revelación 5:8 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. En Isaías 45-23, aquí está hablando de postrarse.
Por sí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí, el Padre, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Eso es Isaías. En Romanos 14:11, porque está escrito, vivo yo, dice el Eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Elohim. También en Filipenses, capítulo 2, 10 al 11, está escrito, para que en el nombre de Yeshua, oigan esto, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Mashiach es Señor, para gloria de Elohim Padre. Aquí está la clave, ¿ok? Que para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. En el nombre de él se dobla toda rodilla, pero ¿para qué? Para que confiesen, que toda lengua confiese que Yeshua Mashiach es Señor para gloria de Elohim Padre. Y eso es bien importante entender. El que no se inclinaba ante Joseph no estaba sujeto a Faraón que lo había ordenado. Aquí no era Joseph el que se estaban inclinando. Se inclinaban porque él representaba a Faraón. ¿Ok? Pues me imagino que Joseph entendía que solamente al Eterno se adoraba y él no iba a permitir que lo adoraran a él, conociendo la mentalidad de Joseph. Pero como estaba en un imperio que eso era normal, pues entonces él reconocía que cuando se inclinaban a él era que se estaban inclinando a Faraón. De la misma manera, el que no se inclina ante Yeshua le reconoce como Señor, no está obedeciendo al Padre que lo ha ordenado, como dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Primera de Juan 5, del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio de Elohim, que él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim ha hecho a Elohim mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna. Nos dice Yeshua, dice, el eterno. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Vamos por su Hijo y el Eterno nos da esa vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. 41-45 dice, y Faraón llamó a Joseph por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Osnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Cuando Joseph fue reconocido como Señor en el mundo gentil, le cambiaron su nombre hebreo a un nombre gentil. De la misma manera, el mundo gentil cambió el nombre de Yeshua HaMashiach por un nombre griego. Y este nombre es Jesucristo. Por ende, ese nombre de Jesucristo es un nombre griego, no es un nombre hebreo. No es un nombre hebreo. Ese no es el nombre de él. El nombre de él es Yeshua. Ese es el nombre de nacimiento de él. Y los nombres de nacimiento no se pueden cambiar. No se pueden, no tiene otro significado. ¿Okay? Tendrá un apodo, Yeshua el carpintero, pero no se llamaba carpintero, se llamaba Yeshua. ¿Okay? Según Rashi, Flavio Josefo, el nombre de Safnat Panea significa revelador de misterio. Safnat podría derivar de la raíz Safán, que significa esconder o ocultar. Y la versión de la reina de la Septuaginta copta tradujo este nombre como Salvador del mundo. Por eso esconder. Según Rashi, Potifera es el mismo que Potifar. La palabra hebrea traducida como sacerdote, Cohen, también puede ser entendido como príncipe, como el caso de los hijos del rey David. El 41-46 dice, Joseph tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Qué interesante. Yeshua tenía 30 años cuando fue a bautizarse para recibir entonces la sabiduría, inteligencia y el poder para llevar a cabo su ministerio. De la misma manera, el hijo de Joseph tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público, como dice Lucas 3:23. Y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30
años. ¿Ok? Interesante que vemos que Joseph en el capítulo 41-49 dice, así Joseph almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Esto también simboliza la gran cosecha de almas que van a ser cosechadas por el Mesías en el mundo gentil, que, como les dije al principio, esta parasha nos habla a nosotros hoy. Esa parasha nos está hablando de nosotros. Está hablando del reino del Eterno, está hablando de resurrección, está hablando de restauración a nosotros. ¿Ok? Esto simboliza, como dije, toda la cosecha de todas las almas que vienen pronto por medio del Mesías Yeshua en este mundo. Como dice Revelación 7, 9 al 10. Después de esto, mire y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim. Oigan bien, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero que por medio de él entonces nosotros podemos ser salvos. Como la arena del mar significa, hace referencia a los hijos de Jacob, en capítulo 32, 12, haciendo referencia en Génesis, que se mezclaron entre todas las naciones de la tierra. Ellos serán cosechados por el hijo de Joseph en los últimos tiempos, reunidos en congregaciones mesiánicas o raíces hebreas en las ciudades de los gentiles por todo el mundo. Dígame si eso no está sucediendo en el día de hoy, donde muchos gentiles, que ya no son gentiles, no son paganos porque creen en único Elohim, están siendo reunidos en todas las congregaciones del mundo entero, congregaciones de raíces hebreas, congregaciones hebreas, donde se estudia la Torá, donde se obedece la Torá, donde se celebran las fiestas solemnes que el Eterno estableció desde un principio, en los que creemos en Yeshua Mashiach. Interesante que, como dije anteriormente, esta parasha tiene un lenguaje de reino, restauración, reunificación, porque esta parasha también nos habla cuando los hermanos y Joseph se reúnen, ¿ok? Mientras estaban separados, el plan del Eterno estaba estancado por un tiempo. Eso se detuvo porque las 12 tribus, si José no hubiese tenido hijos y él hubiese muerto, entonces, ¿qué pasaría? Entonces quedarían 11 tribus. Pero el Eterno, él mantuvo a José vivo y lo levantó a un lugar porque sabía que iba a haber hambre y por medio de José, él iba a salvar al mundo. Lo mismo con Yeshua. Por medio de Yeshua, el Eterno sabía que él iba a salvar al mundo, a todos aquellos que reconocieran la autoridad del Eterno por medio de Yeshua. Hablamos de reino, el reino del Eterno, el reino milenial de Yeshua que viene muy pronto. Y nosotros somos esas naciones y ese montón de arena que vamos a ser reunidos con el Eterno. Que el Eterno los bendiga, los guarde y los haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que los bendiga y que nosotros tengamos un Shabbat bendecido en este próximo Shabbat, que reciban muchas bendiciones del hermano José Borges y del ministerio regresando a las sendas antiguas de la Torah. Nos veremos la semana que viene. Shabbat Tov, Shalom.